Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en el día de hoy os traigo una partida muy esperada por todos los aficionados al ajedrez y especialmente en el país de la India, donde se celebró el torneo en el 2018, era el Tata Steel India Chess de Blitz y por un lado tenían a VC Anand y que jugaba con piezas negras y por el otro lado a Praggnanandhaa, este joven prodigio que a sus 13 años se enfrentaba a un todopoderoso VC Anand. Praggnanandhaa, recordar que fue el segundo joven gran maestro en conseguir la norma de GM internacional a la edad de 12 años y 10 meses. 2 años antes fue el jugador más joven en conseguir la norma de maestro internacional. Todo una promesa, y ni siquiera ya una promesa, sino presente y futuro para el país de la India. Y por otro lado, bueno, pues VC Anand con muchísima sabiduría, ¿no?, respecto a este bello deporte. Así que primero os traigo una imagen de ambos. Y posteriormente, como venimos haciendo al final de cada vídeo, os muestro la clasificación final del torneo. Vamos a ver lo que ocurrió con blancas. Praggnanandhaa, que salió con E4, C5, por lo tanto ya jugando a ganar VC Anand desde la primera jugada, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 y caballo C3 por las blancas. Tras A6 entramos en la variante Najdorf de la siciliana y posteriormente A3. Aquí se solía jugar A2, también un alfil C4 o bien desarrollar el alfil a D3, pero se puso de moda este A3 y por un lado, bueno, pues tiene su lógica, ¿no?, ya que las negras seguramente que vayan a enrocar en corto y una de las posibilidades de las negras es de desarrollar sus peones por el flanco de dama con un B5 y un B4 pues sería bastante molesto para este caballo, ¿no?, que está bien posicionado y se tendría que reubicar en alguna otra casilla, moviendo además 2 veces el caballo en la apertura, ¿no? Por lo tanto, posteriormente se juega G6 para fianchetar el alfil de rey, alfil E2, alfil G7 por parte de las negras, alfil E3, enroque corto y dama D2. Como vemos aquí, el joven prodigio ya coloca su dama en la misma diagonal del alfil para meter presión en el punto de H6. Y las negras juegan B5, enroque en largo y posteriormente alfil B7, no solo para desarrollar el alfil por la gran diagonal, sino que tanto alfil y caballo están tocando el peón que está defendido solamente por el caballo de C3. Posteriormente, Praggnanandhaa jugó F3 para defenderlo, caballo B, D7, este caballo según qué líneas podría saltar a B5 para venir posteriormente a C4 o bien saltar a E5 o C5. Las blancas por su lado, como vemos aquí, juegan H4 y la idea es lanzar bueno, pues los peones en el flanco de rey, y es lo que suele pasar en este tipo de posiciones, sobre todo cuando hay reyes que no están en el mismo enroque, que están en enroques opuestos. Anand jugó caballo E5, alfil H6 y tras capturar el alfil en H6, Anand se recaptura de dama en H6. Torre C8 y aquí Praggnanandhaa, con la misma idea de mantener y presionar al enroque enemigo, juega G4 y posteriormente Anand sacrifica la torre, un sacrificio de calidad, torre por C3 y B por C3. Vamos a volver un momentito a esta jugada de G4, ya que se considera algo, bueno, pues no es que sea mala jugada, pero no está atacando nada y sería más recomendable jugar H5. Lo comento porque vamos a ver aquí varias líneas que podrían hacer las negras y puede ser muy interesante incluso para nuestras partidas, ¿no?, teniendo siempre la dama en H6. Porque también comentar que la jugada previa que hizo Anand capturando de alfil G7 en H6 y después la recaptura con la dama, no es común y normalmente son las blancas las que suelen capturar en G7 y posteriormente recapturar de rey. No obstante, tras esta posición de H5,
Las negras, en caso de que capturasen de peón, liberarían esta casilla de F5 para que el caballo saltase y dar mate directo con la dama. Única para las negras sería caballo E8 para defender este punto de G7, y tras torre por H5 el mate viene inevitable en H7. Si el caballo vuelve a F6 para defender H7, la dama simplemente viene a dar mate a G7. Por lo tanto, un H5 muy interesante. Vamos a ver qué pasaría en caso de que se capture con el caballo, ¿no? Para así mantener la estructura de peones. Aquí las blancas jugarían torre por caballo en H5, sacrificando calidad, y tras G por H5, posteriormente el caballo nuevamente salta a F5 para dar mate en G7, y en esta ocasión las negras no tendrían defensa. Volviendo a esta posición, podríamos pensar si lo que pasó en la partida, ¿no? Hacer ahora torre por C3 por parte de Anand. Llegaría tarde, ya que ahora las blancas tienen esta jugada H por G6, F por G6, nunca capturar de H, porque si se captura de H la dama viene a H8 a dar el mate, y tras este F por G6 vendría en esta ocasión caballo E6. Este peón que estaba en F7 ha saltado o ha pasado a capturar el peón de G. Por lo tanto, esta casilla ya no está protegida y tanto el caballo da un doble a torre y a dama. La dama tampoco se puede retirar muy lejos, ya que si no vendría mate en F8. Por lo tanto, tampoco podría ser una posibilidad. Y pensando en qué mover, si por ejemplo la dama viene a A5, también las negras podrían estar perdidas o tener una posición muy desventajosa después de esta situación. F4, torre por C3, aquí las blancas capturan H por G6, F por G6, capturan de peón al caballo que está en E5, y posteriormente tras torre por A3 por parte de Anand o de las negras para hacer mate en A1, ya que esta casilla está defendida por la dama, las blancas podrían jugar B por A3, dama por A3 jaque, el rey se retira a B1 y tras dama B4 jaque el caballo viene a B3, y como vemos las blancas tienen una posición pues prácticamente ganada, ¿no? Ya que tienen una torre de más. Y bueno, pues era mostraros varias líneas de por qué lo bueno para las blancas de jugar este H5 para ya amenazar temas, y ni capturando de peón ni de caballo ni con la torre en C3 o bien quitando la dama, las negras conseguirían ventaja. No obstante, como comentamos, se jugó G4, aquí Anand aprovechó, y en esta pérdida de tiempo que hacen las blancas juega torre por C3, y ahora Praggnanandhaa tiene que capturar, ya que aquí no hay ninguna amenaza que las blancas puedan hacer o captura que puedan hacer al negro. Por lo tanto, B por C3 y dama A5, tocando los puntos de A3 y C3, y aquí Praggnanandhaa sacrifica su caballo en F5, ¿vale? Entonces volvemos un momentito a esta posición, ya que por ejemplo si el rey hubiese venido a B2 para proteger ambos peones, las negras podrían venir con la torre en C8 tocando este peón tanto con torre y dama, y la dama blanca tendría que volver a E3 o D2, y con ello hubiese perdido bueno, pues toda la iniciativa que tenía en el flanco de rey, y bueno, pues se quedaría una partida pues más igualada, ¿no? Por lo tanto, tras esta jugada, Praggnanandhaa juega este caballo F5, sacrificando el caballo, y además este caballo tiene que ser capturado por el peón de G, ya que si no viene mate en G7 por parte de la dama, y tras la captura se recaptura de peón de G para abrir la columna G, y aquí una de las torres pues puede hacer mucho daño. Así que esta es la idea por detrás de este sacrificio de caballo que hace Praggnanandhaa, ¿no? Por su parte, Anand captura el peón dama por C3, y posteriormente las blancas juegan torre de G1 dando un jaque al rey, y aquí Anand decide
poner su caballo y devolver el sacrificio que había hecho pues, anteriormente el niño prodigio y pone su caballo en G6. Posteriormente F por G6, F por G6 y H5. Aunque este H5, ahora que hace Pragna, es un poquito tarde y hubiese sido mejor, en vez de este H5, haber puesto su alfil en D3 y proteger doblemente, tanto con peón como con alfil, dicha casilla, ¿no? Ahora veremos por qué, ya que tras este H5 las negras jugaron alfil por D4, dando un sacrificio de alfil. Aquí no valdría tampoco un torre por G6, ya que este alfil tanto protege como ayuda a dar el mate con la dama en C2, y prácticamente aquí se tiene que capturar este alfil, ya que si queremos defenderlo, por ejemplo, con un alfil de 1, vendría la dama a A3 dando un jaque, el rey tiene que irse a D2 y posteriormente, tras esta captura del alfil en F3, está tocando tanto la torre como el alfil. Por lo tanto, aquí las blancas tendrían que capturar el alfil y tras la recaptura de la dama, aquí las blancas poco más pueden hacer. Quizás un H por G6 capturando el peón, pero tras este caballo E4 jaque las blancas están prácticamente perdidas. Y es que se tienen que retirar a C1, dama A3 jaque, y si el rey viene a B1 vendría una continuación con mate en caballo B3, el rey no puede, está atrapado, no puede moverse, y si el rey tras este jaque en A3 con la dama decide irse a D1, es una red de mate un pelín más larga, pero también teniendo al rey en medio del tablero con dama y torre lo harían efectivo. Dama A1 jaque, el rey tiene que venir a E2, posteriormente torre F2 jaque, está cubierta la torre o defendida por el caballo, y aquí puede venir el rey en D3 o E3 indistintamente, y dama C3 jaque. Nuevamente este caballo, tras defender a la torre, también defiende a la dama, así que las blancas están obligadas a capturar el caballo, y tras dama F3 jaque, el rey viene a D4 y posteriormente vendría un E5 y mate. Ya esta dama controla toda esta diagonal y este peón con este otro controla todas las casillas de salida del rey. Por lo tanto, volviendo a la partida, tras esta captura que hace aquí Anand, muy precisa, ha de capturar el negro, ya que esta defensa, como hemos visto, no es posible, y tras la captura la partida sigue con dama A1 jaque, rey D2, aquí el caballo se activa capturando el peón y además dando un jaque al rey, el rey viene a E3 y tras esta jugada Praggnanandhaa vuelve a tocar al rey dando un jaque, y aquí simplemente tiene dos opciones, la que se jugó en la partida, que es alfil D3, o bien esta otra que acabaría muy mal para las blancas, ya que tras capturar el caballo vendría por parte de las negras D5, el rey tiene que capturar en D5, así Anand o las negras hubiesen activado su torre por D8, nuevo jaque, el rey tiene que volver a E4 y tras traer la torre a D4 con jaque, el rey simplemente se va trasladando a E6 para darle mate tanto con torre o dama en el punto de D6. Aquí sería jaque mate. Por lo tanto, aquí Praggnanandhaa cogió el camino menos malo, aunque que era tras este jaque en C3, aunque tampoco las consecuencias a medio plazo, corto medio plazo, van a ser muy buenas, ya que tras colocar el alfil entre medias, aquí Anand simplemente hizo dama de 2 jaque, cubierto por su caballo, y el rey, al capturar el caballo, la dama está sin defender y Anand capturó la dama. Aquí la partida se podría haber terminado, ya que además Praggnanandhaa, y al jugarse un blitz, como comentaba, que era de 5 minutos más 3 de incremento,
bueno, pues prácticamente no tenía opciones, ¿no? Pero al tratarse de una partida rápida, siguió intentándolo y además casi ponen aprietos a Bishi Anand, ¿no? Vamos a ver cómo continúa la partida. H por G6, aquí el problema para Anand es que le están tocando la dama y aparte tiene una descubierta aquí muy fea por parte de la torre sobre el rey negro, y Anand juega dama F4 jaque. Por su parte, las blancas retiran al rey y Anand juega primero H6 para evitar cualquier captura, y este peón de las blancas incluso sirve de bloqueo para su rey. G7 por parte de Praggnanandhaa tocando la torre de F8, esta se retira y se activa en C8 con la idea de venir a C5 para dar un jaque y prácticamente pues ganar la partida. Posteriormente Praggnanandhaa jugó rey E6, D5 por parte de Anand para colocar la torre en C6. El niño indio jugó torre G6 defendida por el alfil, y por parte de Anand jugó torre C6 dando un jaque al rey. El rey está obligado a capturar el peón y aquí la partida continuó con el cambio de torres en G6. No obstante, si volvemos un momentito, aquí tenía ya mate Anand. En vez de capturar, si hubiese hecho directamente dama F7 jaque, el rey estaría obligado a venir a E8 y posteriormente tras torre C7 no hay manera de defender el mate con la dama tanto en E7 como en D7. No obstante, Anand no vio esta secuencia, aunque contaba con algo más de un minuto en el reloj, y posteriormente tras el cambio de torres en G6, las negras jugaron rey por G7 capturando el peón que tenían avanzado las blancas. Alfil D3 para poner en seguro al alfil y protegerlo, dama E5 jaque y rey D7 por parte de Praggnanandhaa. Aquí no estaría todo terminado. La idea de Anand es empezar a progresar con este peón para llevarlo hasta la casilla de coronación. De momento H5, y aquí Praggnanandhaa activa la torre, torre G1 jaque, rey F6, torre G6 jaque apoyado por el alfil, la torre, y el rey viene a F7. Posteriormente torre H6, A5 por parte de Anand, rey C6, B4, cambio de peones en B4 y rey D7. Y aquí vemos cuál va a ser la idea de Praggnanandhaa que comentábamos antes, que tras rey G7 y atacar a la torre, aquí no juega directamente torre G6 para dar un jaque al rey, sino que primero juega torre E6 para expulsar a la dama, y la dama se va a D4. Posteriormente rey E8 para así no dejar una vía de escape al rey enemigo, y aquí Anand jugó dama G4, que es la correcta. Pero si aquí las negras hubiesen jugado, por ejemplo, H4, que puede ser un movimiento natural en el sentido de que vuelves a avanzar tu peón, que de momento lo tienes protegido con la dama, podría continuar esta jugada por parte de Praggnanandhaa, torre G6 jaque. El rey, por supuesto, única tiene H8, ya que si viene a H7 le costaría la partida, ya que hay un jaque a la descubierta sobre el rey, y aquí perderían la dama si mueve el rey, o bien si la dama captura en D3 tras el cambio con el alfil, las negras están perdidas. Por lo tanto, tras este jaque por parte de Praggnanandhaa, única rey H8, y aquí las blancas consiguen jaque, ya que el rey tampoco bueno, pues puede escapar, ¿no? Puede venir a esta casilla constantemente, dar un nuevo jaque o venirse también a esta. Pero qué interesante fue el movimiento de llevar el rey a E8 para así evitar que el rey pueda escapar, ¿no? Así que el niño indio intentándolo hasta el final, pero lógicamente esto, bueno, pues con Anand no pudo pasar. Por lo tanto, Anand en vez de este H4 jugó dama G4, y posteriormente tras rey E7
siguió avanzando el peón H4, el alfil E2, tocando a la dama se va a G5 dando un nuevo jaque, rey D6, H3, sigue avanzando el peón y ya prácticamente la coronación es imparable, ¿no? Primero dio un jaque Praggnanandhaa intentándolo, torre E7 jaque, el rey se va a F8, torre E5 tocando la dama y tras dama F6 jaque, el rey captura en D5 y la partida terminó con H2. Aquí podríamos haber pensado que las blancas podrían haber jugado este torre H5, pero para capturar el peón de H2, pero aquí simplemente Anand podría haber jugado dama F7 dando un jaque y capturando la torre en la siguiente jugada. Por lo tanto, destacar que estas últimas jugadas Praggnanandhaa estaba jugando con simplemente el incremento y aún así casi ponen apuros al ex campeón del mundo VC Anand. Una partida muy interesante y el torneo finalizó de esta manera. Lo tengo por aquí preparado, aquí lo podéis ver. En primera posición quedó VC Anand, hizo un torneo extremadamente bueno. Incluso, bueno, quiero traer alguna partida más, ya que si recordáis, o al menos os lo comento, Hikaru Nakamura, que es además experto en ajedrez a tiempo blitz, bullet y todo lo que conlleve jugar ajedrez rápido, quedó en segunda posición. Y si recordáis, hubo una partida con Praggnanandhaa en la que Nakamura se enfada bastante porque solo consiguió tablas con el niño indio, ¿no? Por lo tanto, tengo pendiente de subiros esta partida y Anand hizo un campeonato o un torneo soberbio y Praggnanandhaa quedó en décima posición con 5,5 puntos. No obstante, tenía a Hikaru Nakamura, Levon Aronian, Wesley So, Pentala Harikrishna, otro indio también muy potente, y bueno, pues que con 13 años esté ahí jugando y de esa manera, pues es una maravilla, ¿no? Además, en los comentarios os dejaré el enlace de la partida porque fue una partida presencial y está grabada. Se fue un torneo que se retransmitió por internet y es súper interesante cómo juega la partida casi de pie porque no llega al tablero, ¿no? Y bueno, pues espero que lo hayáis disfrutado y estamos en contacto. Nos vemos en una próxima batalla. No os olvidéis de darle al like, suscribiros y activar la campana. Un saludo y nos vemos. Chao.